Buen día. ¿Cómo andan los madrugadores del equipo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Ahí lo veo a Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, tenemos público ahí que ya te conoce, Diego. Muy bien. Sí, Marcelo me escribió ayer. Sí, estamos queriendo tratar de hacer algo ahí con Diego hace rato y bueno, vamos a ver si Bueno. ahora lo logramos. Ahí Sergio Valente es el secretario de salud acá del hospital de Trenquelauquen, así que lo invitamos porque vamos a ver si podemos hacer algo en algún momento. Muy bien. Bueno, bienvenida a la gente de Trenquelauquen, entonces. Gracias. Bueno, gracias. Y che, por ahí en algún momento tengo más o menos media hora, 40 minutos la escapada, pues me avisó ahora Marcelo, y bueno, estoy clandestino escuchando esto, digamos. Bueno, muy bien, muy bien. Igual le va a quedar grabado, así que si no lo terminan de ver, después y si lo terminan de ver y quieren mostrárselo a alguien más también, va a estar por ahí dando vuelta. Esperamos un par de minutos más que se conecten el resto de los inscriptos y arrancamos. Dale. Excelente. Yo mientras me preparo un café. Gracias. Sí, es un buen momento. Buenas, a los que se van sumando, estamos esperando que se conecte un poquito más de gente y vamos. Ok, buen día. Buen día. Les cuento, antes de empezar, dos palabritas de Ceci y del Hub AI, a los que no están en tema, porque esta es una charla abierta a público general, pero Ceci es una organización, es una cámara empresaria, donde se juntan las empresas de software y servicios informáticos de todo el país. Es una cámara con representación gremial y empresaria, que significa que también tiene mucho vínculo con el gobierno. Bueno, la idea de Ceci obviamente es una organización sin fines de lucro y trata de impulsar las actividades del sector de software dentro del país y hacer crecer el espacio. Hay varios ejes de trabajo, de formación de talento hasta creación o ayudar a las empresas a desarrollarse en mercados internacionales, pasando por ejes más tecnológicos como de la AI y tratar de difundir y ayudar a las empresas a sumarse a esta gran ola que estamos viendo. Y bueno, dentro de ese eje participamos junto con otras entidades del sector como entidades regionales como ATIGMA de Mar del Plata, el Polo Rosario, el Polo Buenos Aires, el Polo de Mendoza. Creamos este Hub de AI para tratar de focalizar los esfuerzos y bueno, tratar de difundir y mostrar qué se está haciendo, sobre todo en el país. Y bueno, dentro de ese espacio es que nos parecía piola mostrar lo que está haciendo la gente de Entelá y bueno, Diego en general y su equipo para mostrar las capacidades y lo que sí se puede hacer cuando se junta el talento
un poco de funding y, bueno, mucho esfuerzo. Así que, Diego, si querés, ya estamos en hora y arrancamos. Bueno, gracias por la presentación. No te presenté a vos, pero ¿Esperamos espero unos que te... minutos más? Yo estoy para arrancar cuando digan. No, arrancamos más que nada por lo que se conectaron temprano y, bueno, que no se la pierdan. Y que no estén esperando mucho, dale. Perfecto. Bueno, gracias Andrés y Cecilia por la invitación y la organización del evento. La idea, bueno, yo vengo trabajando con la CESI indirectamente hace muchísimos años, porque la CESI es parte de la Fundación Sadowski, y entonces a través de la Fundación Sadowski siempre he tenido contacto, aunque nunca había tenido la oportunidad de estar directamente con CESI, así que es mi primer contacto directo y me pone muy contento, siendo que soy investigador en el tema de informática y por supuesto la CESI ahí tiene un rol fundamental, sino que además tengo una empresa que no es parte de la CESI que bien podría hacerlo, así que este es un primer paso en ese camino. Te esperamos cuando quieran y a los demás también los invitamos a acercarse y a participar del ecosistema. Gracias, Diego. Buenísimo. Bueno, entonces, dicho eso, la idea era contarles un poquito lo que estamos haciendo desde Entelai. Antes de arrancar con eso, quería primero contarles quién soy. Yo soy Diego Fernández Leza, estudié computación acá en Exactas de la UBA. Hice después un doctorado en computación en Exactas de la UBA también, en conjunto con IBM, en modelos biológicos, o sea, simulación con computadora. Y después de eso me metí más en el mundo de neurociencia, que derivó en mi mundo inteligencia artificial, que está ahí muy mezclado entre estudiar cerebro y estudiar computadoras y cómo se relaciona uno con el otro, todo como investigador con ISET. En ese mundo empecé a trabajar con muchos médicos, porque justamente quería estudiar inteligencia artificial y cerebro, y entonces inexorablemente tuve diálogo con muchos médicos, y entonces de a poquito me fui metiendo en aplicaciones de computadora, que siempre fue mi gusto personal, en medicina. Y hice cosas de datos de medicina clásica, y de a poquito me fui metiendo cada vez más a conversar con médicos de la cabeza, de salud mental, básicamente. Neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, neurocientíficos por ahí más básicos, que pueden ser biólogos o cosas por el estilo. Y en esa interacción con los médicos surgió la posibilidad de... más que surgió la posibilidad es, uno de los problemas que teníamos es que la mayoría de las investigaciones que queríamos hacer, nosotros como somos de computación, no teníamos pacientes. Entonces siempre dependíamos de los médicos para obtener pacientes. Y en esa relación que se daba completamente asimétrica, en donde nosotros queríamos pacientes y datos para hacer experimentos, y los médicos querían trabajar con nosotros, pero la clínica, el día a día, no les permitía tomar pacientes para los experimentos que nosotros queríamos hacer, surgió la idea de armar una empresa. Así nació la idea de la empresa. Es, bueno, ¿cómo hacer para que la investigación llegue a la clínica cuando la clínica le cuesta mucho mandar pacientes a hacer la investigación y a la investigación le cuesta mucho conseguir pacientes para aplicar el estado del arte de la tecnología en la práctica clínica? Y así nace Entelai. Así que vengo a contarles un poquito esta historia y, bueno, en qué estamos con Entelai. Así que arranquemos. Entonces, mis sombreros, yo soy profesor de la UBA, investigador con ISET y además fundé la empresa Entelai en el año 2017. Ahora les voy a contar un poquito la historia más detallada. Así que les voy a hablar desde los tres sombreros y pueden interrumpirme en cualquier momento y preguntarme acerca de esto y de cualquier cosa que vaya tocando en la presentación y les voy aclarando desde el sombrero que corresponda. Entonces, hagamos un pequeño resumen histórico motivacional de inteligencia artificial. En 1996 hubo un hito histórico en la inteligencia artificial que dio fin, si quieren, al último invierno y que despertó la fiebre por la inteligencia artificial que sigue hasta hoy. Ese evento, es un evento muy conocido, es la guerra entre Garry Kasparov y Deep Blue de IBM, ¿no? El gran ajedrecista, probablemente el mejor ajedrecista de todos los tiempos, y peleando ese puesto con Magnus Carlsen.
se dejaba enfrentar en una situación de campeonato oficial contra la computadora de IBM que había sido creada por un grupo de grandes maestros y todo un equipo de informáticos muy potente, más un hardware increíble. En 1996 se define un campeonato en donde compiten. Y en la primera partida, esto es Deep Blue jugando de blancas, Garry Kasparov jugando de negras, en la jugada número 22 o 26, ahora no me acuerdo de memoria, a las 4:45 de la tarde la computadora hace esto, pum, Deep Blue jugando de blancas, mueve ese peón ahí. Y Garry Kasparov literalmente se agarra la cabeza y dice, ¿qué está pasando acá? Hay algo raro. Esto no es estándar. Se queda pensando, y dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Analicemos un segundo esta jugada de ajedrez. No hace falta jugar muy bien el ajedrez. Este peón es un peón central. Por ser un peón central ya de por sí es importante. La máquina lo está moviendo de esta posición a esta posición. Y si uno mira más o menos el tablero, uno ve que es una posición en donde este peón es comible. Y no hay una secuencia obvia de movimientos de parte de blancas que recupere ese peón que está entregando. O sea, como de peón, este puede comer de torre, yo como de torre y quedo en una posición de negras en algún sentido ventajosa. Sin embargo, la máquina hace esa movida y Garry Kasparov se dice, acá hay gato encerrado, esto es algo raro. Piensa y dice, bueno, yo no veo nada raro, ¿cómo? Entonces Garry Kasparov efectivamente come de peón y toma el sacrificio y por supuesto, adivinen cómo termina la partida. Deep Blue destroza a Garry Kasparov. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás, Garry Kasparov pierde la partida. Era la jugada correcta, era un sacrificio que Garry Kasparov no supo ver, pero que le daba una posición ventajosa. Entonces le preguntaron a Garry Kasparov en ese momento qué pasó, después que terminó la partida, y esto fue lo que dijo textualmente en la entrevista. En la entrevista dijo, fue una movida maravillosa y extremadamente humana. He jugado con muchas computadoras, pero nunca había experimentado algo como esto. Podía sentir, podía oler que un nuevo tipo de inteligencia estaba al otro lado de la mesa. ¿A qué viene este cuentito? Bueno, es Garry Kasparov. En esa jugada, fíjense cómo le da humanidad a una lata que estaba procesando ajedrez, ¿no? O sea, esta idea de fue una movida humana, olor a un nuevo tipo de inteligencia, la idea de que esa inteligencia artificial que estaba jugando al ajedrez tenía algo distintivo que uno podría llegar a hablar de intuición o algo por el estilo, ¿no? Entonces, Garry Kasparov en 1996 dice esto y se abre toda la carrera de la inteligencia artificial en los juegos. Ese año Garry Kasparov logró ganar el campeonato de esas 6 partidas y Garry Kasparov logró ganarlo. En 1997 se hace la revancha y ahí sí Deep Blue lo destruye y finalmente es el campeón mundial para nunca más poder volver a vencer la humanidad a la mejor computadora vigente de cada momento. Así que esta es la foto de 1997 cuando efectivamente Deep Blue le gana a Garry Kasparov el campeonato mundial, dando lugar a la era de las máquinas, ¿no? Desde 1996 ya está, no hay tutía, el ajedrez hoy cualquier celular juega mejor que cualquier gran maestro. 20 años después se repite la historia. Hace muy poquito se hizo exactamente el mismo escenario, solo que con Go. No sé si lo recuerdan, en 2016 Google desafía a Lee Sedol, el supercampeón, el mejor jugador de todos los tiempos de Go, un coreano. Y de vuelta se repite la historia. En Go, voy a contar brevemente cómo se juega el Go. Hay un tablero donde hay que poner una piedrita a la vez por turnos entre los 2 jugadores. Y la idea del Go es copar la mayor cantidad posible del tablero. Y la manera de coparlo es generando áreas encerradas por tus piedritas. Entonces, si uno encierra con sus piedritas una cierta área, ese área pertenece a uno captura los ejércitos que están adentro de ese área, y la idea es ir copando territorio, ¿no? El que más territorio abarca es el ganador de la partida. Y hay una estrategia de enseñanza del Go que se le da a los chicos que aprenden Go. En Oriente es muy común esto, a partir de los 5 o 6 años empiezan a jugar al Go, que es achiquen el tablero. El tablero es bastante grande, y entonces una de las reglas que se le da a los niños de 6, 7 años para jugar al Go es no mires el tablero. Pensá una estrategia de en qué zona del tablero querés jugar y achicá tu zona de juego
que no te importe nada de lo que pasa por fuera de tu zona de juego, porque si no el tablero es demasiado grande y poner una piedrita en zonas lejanas te va a hacer perder turnos de piedritas y que no tenga ningún valor para la partida. Entonces, eso es una clásica enseñanza del Go en niños en Oriente a partir de los 6 años. Bueno, estaban jugando Lee Sedol contra AlphaGo, la supercomputadora de Google DeepMind, y en la jugada número 24, de vuelta, replicando la historia de Deep Blue contra Garry Kasparov, ¿qué hace la computadora? Pone una piedrita por allá lejos. Venían jugándose en el tablero en un rincón, y de golpe, ¡puc!, pone una piedrita en la otra punta. Y Lee Sedol mira y dice, esto es rarísimo. Estoy jugando contra una máquina que no sabe las reglas de un niño de 6 años. Un niño de 6 años sabe que no tiene que poner una piedrita lejos. Entonces, se agarran la cabeza, empiezan a pensar, qué sé yo. Bueno, Lee Sedol le dice, listo, estoy jugando con un niño de 6 años, a este me lo como crudo. Adivinen cómo termina la partida. AlphaGo lo destruye, por supuesto, lo destruye. En este caso no hizo falta revancha. AlphaGo efectivamente había hecho la jugada correcta. Era una expansión de su tablero que valía la pena y que lo hacía la partida ganadora. De hecho, se empezó a estudiar esa jugada a partir de ese momento y se desarrollaron estrategias nuevas a partir de la jugada de AlphaGo que nunca habían sido creadas, teniendo en cuenta que esta regla de mira un tablero más chico, no mires el tablero completo porque perdés foco, no era necesariamente la mejor. Y lo entrevistaron a Lee Sedol porque al igual que con Garry Kasparov, esa jugada había sido extraña y le había cambiado los gestos faciales, la forma de jugar, todo. Y miren lo que dice cuando lo entrevistan. Dicen, yo pensé que AlphaGo estaba basado en cálculo de probabilidades y que era simplemente una computadora, pero cuando vi esta movida, una piedrita allá lejos, cambié de parecer. Seguramente AlphaGo es creativa. De vuelta a la misma idea de Garry Kasparov de 20 años antes, de que ya no estamos hablando de computadoras que procesan mucho, sino que generan, y acá la palabra generan la uso a propósito, generan contenido nuevo, generan en este caso estrategias de juego de AlphaGo que hasta ahora no habían sido exploradas. De hecho, no solamente no habían sido exploradas, explícitamente se cancelaban ese tipo de movidas desde muy pequeños a los chicos que aprenden a jugar algo. Y en 2017 hubo un cambio aún mayor, que tuvo que ver también con AlphaGo. Aparece AlphaZero. AlphaGo, la versión 2016, tuvo un desarrollo muy parecido al de ajedrez de IBM. El ajedrez de IBM había sido entrenado por supercampeones de ajedrez con un equipo de informática, y los de Google DeepMind, que tienen un documental espectacular gratuito en YouTube que recomiendo mirar, que se llama AlphaGo, hicieron lo mismo, agarraron al campeón europeo de AlphaGo, lo pusieron como jefe de un equipo y armaron toda la inteligencia artificial para jugar al Go a partir del desarrollo de este motor que juega al Go, basado en expertos de dominios, basado en el experto supercampeón europeo. Entonces, lo que pasó en 2017 es que se preguntaron, bueno, ¿qué pasa si a esta inteligencia artificial, en lugar de enseñarle a jugar a partir de lo que el superexperto le vuelque a través de base de datos, a través de reglas explícitas o lo que fuera, lo dejo jugar a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial solita explore cómo se juega? Entonces, armaron AlphaZero en donde los pesos de la red que miraba el juego, sea ajedrez o Go, empezaban al azar. Entonces, si uno empezaba a jugar con esta inteligencia artificial, uno ponía el tablero, sea de Go o ajedrez, y jugaba literalmente al azar. Movía piezas al azar, por supuesto, con jugadas válidas, ¿no? Pero movía al azar. Y jugaba muy mal, por supuesto, perdía. Bueno, lo que se armó es una competencia de AlphaGo contra AlphaGo o de AlphaChess contra AlphaChess, lo que se llamó AlphaZero, que compita contra sí misma. Que al principio iban a ser partidas al azar en donde ganaba alguno de casualidad, pero que eventualmente iba a encontrar algún patrón, si es que esto andaba, para poder ir corrigiendo sus pesos en las redes neuronales que están involucradas en este cálculo y adaptar a esta red a que empiece a jugar bien. Y efectivamente lo que pasó es que AlphaZero empezó a jugar muy bien, empezó a descubrir estrategias que ya se conocían en los 3.000 años de historia de la humanidad
de Go. Y no solamente eso, sino que llegó a estrategias de juego que no habían sido exploradas. Por ejemplo, la de mover piedritas lejos en escenarios en donde uno antes, los humanos decíamos, focalizate, mira un tablero más chiquito. Y no solamente eso, AlphaZero terminó jugando mejor que AlphaGo. O sea, una inteligencia artificial entrenada por el supercampeón europeo de AlphaGo terminó jugando peor que una inteligencia artificial sin entrenamiento exterior, solamente jugando contra sí misma durante, por supuesto, semanas, con un costo de, se calcula más o menos 25 millones de dólares entrenarlo. Luego de eso, AlphaZero entrenado sola fue capaz de jugar mejor que AlphaGo entrenado con el mejor campeón europeo humano. Entonces, a partir de 2017 se abre esta nueva era de lo que hoy se conoce como autosupervisión. Ya no hace falta un experto de dominio que vuelque las reglas de aprendizaje y las funciones de costo, sino que la propia inteligencia artificial, si uno es suficientemente astuto para generar esta idea de competencia intrainteligencia artificial, la inteligencia artificial logre estimar las funciones de costo, evaluar las posiciones y eventualmente llegar a estrategias mucho mejores que las que hubiesen llegado con la ayuda humana. Y esto tiene una evolución tremenda. El 2017 también se pusieron muy de moda unas redes que se llaman GAN, para la gente acá técnica, son unas redes neuronales que tienen dos componentes, una componente generadora y una componente discriminadora, y la idea de estas redes es obtener una entrada sencilla con alguna codificación y una salida que se parezca a lo que uno quiera. Paisajes, fotos de retratos de caras, objetos o lo que fuera. Y la manera en que se logra esto es muy difícil de hacer porque la cantidad de imágenes representables en una matriz de píxeles es muy grande. Esto es muy complicado de hacer. La manera en que se hace de vuelta un jueguito, una competencia entre dos redes. Una red que genera cosas al azar y una red que detecta entre una base de datos que son fotos de verdad versus una base de datos de cosas generadas, cuál es la generada y cuál es la real. Y de esa manera se va ajustando la generadora y se va ajustando la discriminadora, se hace las restas entre la diferencia entre la foto real y la foto creada artificialmente, y se logran armar redes que efectivamente generen imágenes tan parecidas a una base de datos de conocimiento que la red discriminadora y los humanos no puedan distinguir. Y entonces aparece toda la era de inteligencia artificial generativa. Ahora, no solamente tengo una red que es capaz de clasificar caras, objetos, autos, etcétera, sino una red que, dado una codificación interna, uno puede generar caras nuevas. Aparecen caras de este estilo que no habían sido incorporadas dentro de la base de datos. Esto no es una imagen que viene de una base de datos, sino que es literalmente una matriz de píxeles generada al azar por una red que tiene un patrón de parecido a la base de datos original que hace que un humano no distinga esto, que es una imagen generada al azar, de esto, que es una foto tomada de una base de datos. Y se abre toda la era de inteligencia artificial generativa que termina en el 2022, 2023 con la aparición de ChatGPT y lo que todos conocemos, ¿no? Esta idea de píxeles generados al azar que nos dan una imagen que nos hacen creer que es una foto de una cara. Bueno, en el caso de ChatGPT y sus competencias, todos los chatbots, los LLMs, lo mismo sobre texto. Tenemos una cantidad de píxeles de texto, que el nombre técnico son los tokens, y este ChatGPT con el autosupervisado mirando grandes bases de datos de texto en donde se armó un jueguito de tratar de adivinar la próxima palabra, logra unir tokens, que es el equivalente a los píxeles en la imagen, de tal manera que lo que queda después en los tokens conectados es una frase que para nosotros es indistinguible de una frase generada por un humano. Son letras, sílabas unidas, que cuando uno las lee es una frase bien redactada. Igual que como una imagen
es una serie de píxeles al azar que si tiene cierto formato y vemos 2 ojos, pelo y las facciones, decimos eso es una cara, ¿no? Entonces, esa es la idea de inteligencia artificial generativa que desde el 2016-2017 viene explotando todo el ecosistema de inteligencia artificial y que dio lugar a esta revolución que estamos viendo en prácticamente todas las disciplinas. De la misma manera que Gary Kasparov habló de olor a inteligencia, Lee Sedol habló de creatividad, salieron los grandes pensadores y filósofos a hablar de ChatGPT y los LLM que se pusieron de moda en los últimos 2 o 3 años. Y a mí una referencia que me gusta mucho es Yuval Harari, que es un historiador y un filósofo de la incorporación de la tecnología en la sociedad, y que para mí dio en la tecla en su definición, diciendo que la IA ahora puede piratear y manipular el sistema operativo de la cultura humana. La idea de que el lenguaje ya no es, bueno, logro replicar caras, o logro jugar al ajedrez, o logro jugar al Go. No, estamos hablando de que la computadora logró ahora manipular algo que es la manera en que nos comunicamos, la manera en que pensamos. Nosotros pensamos en palabras, soñamos en palabras, sentimos en palabras, y toda la cultura humana está basada en nuestro lenguaje y en la comunicación verbal. Entonces, de golpe que la computadora haya obtenido la capacidad de replicar esa habilidad, abre entre comillas, un miedo y un nuevo desafío que es, bueno, así como el ajedrez fue, entre comillas, acabado por una inteligencia artificial en donde ningún ajedrecista ya le puede ganar a la computadora, estamos en algo similar en el lenguaje, solo que ahora los expertos somos todos. No es que Gary Kasparov no le puede ganar más a la máquina, sino que ahora, entre comillas, todos somos expertos en lenguaje y todos en algún sentido perdemos contra las nuevas herramientas de modelo de lenguaje. Entonces se reconfigura un poco la cultura humana a partir de la aparición de todo eso. Yo soy de la visión optimista, yo creo que es una buena oportunidad que se nos da, pero Yuval Harari y muchos otros pensadores, grandes pensadores a quien yo aprecio mucho, hablan de el apocalipsis de la civilización, ¿no? O sea, están las dos versiones con sus argumentos fuertes. En cualquier caso, yo vengo a contarles cómo todo esto está impactando en la salud. Entonces, les voy a contar avances de los últimos años de inteligencia artificial en salud, un poquito de Entelai, y al final de todo vamos a hablar de inteligencia artificial generativa y cómo estamos tratando de incorporarlo en la práctica clínica. Entonces, el gran problema del sistema de salud es muy conocido hace muchísimos años, es el acceso, el costo y la precisión. Por acceso uno se refiere a tanto la demora que hay en consultas de médicos específicos de alta complejidad, como el acceso a profesionales específicos en zonas que no sean grandes ciudades. Si uno quiere ir al neurólogo en Buenos Aires, uno tiene una demora bastante grande, y si uno quiere ir a un neurólogo en un pueblo rural del interior del país, la demora es infinitamente más grande. De hecho, tiene que moverse a una gran ciudad porque probablemente no haya neurólogos en ese pueblo. Entonces, la limitación de acceso es terrorífica en todos lados. Por supuesto, el costo de la salud, hay un montón de estudios que muestran que está creciendo y es altísimo. Se vive día a día, tanto a nivel personal como a nivel sistema. Si uno se tiene que mover para ver a un especialista y pagar un copago, o ver a un especialista que no está dentro de la cartilla médica, el costo de la salud se está haciendo cada vez más inaccesible en términos de costo, y en términos del Estado o las sociedades pagando los sistemas de salud, cada vez se vuelve más difícil hacer sostenible esos sistemas, y esto es un detalle no coyuntural de Argentina, que ya sabemos que estamos en graves problemas, sino algo mundial, es algo reconocido. Hay un montón de estudios que hablan de el aumento del costo de la salud en función de las complejidades y de la tecnología que se está sumando, y cómo hacer para que esa medicina, esa salud sea sostenible. Y la última es la precisión diagnóstica. Hoy en día hay una sobrecarga en los médicos muy alta. Esa sobrecarga en los médicos termina impactando en la calidad diagnóstica, en la precisión diagnóstica, y aparece la inteligencia artificial para no diagnosticar, pero sí ayudar a liberarle esa sobrecarga a los médicos
y darle nuevas herramientas para que esa precisión diagnóstica no se vea tan alterada debido a el cansancio por la sobrecarga y, por otro lado, la falta de información cuantitativa que muchas veces tiene el sistema de salud en muchas especialidades. Así que un poco la idea de Entelai es usar la inteligencia artificial como herramienta para atacar el acceso, el costo y la precisión. En el acceso hablamos de telemedicina, cómo hacer para que estas herramientas que pueden ser usadas a distancia pueda ayudar al acceso sin tener que trasladarse, al costo, que pueda ayudar a que un diagnóstico y el uso de los médicos sea más eficiente y te baja el costo, y que esa eficiencia redunde en un aumento en la precisión diagnóstica en todo el sistema de salud. Entonces, a partir de esta colaboración académica que yo he forjado con distintos grupos médicos a lo largo de mi carrera de investigador, en el 2014 arranqué con un médico muy bueno, un neurólogo que volvía de Harvard al país, Mauricio Fares, neurólogo en Fleni, y con él es con quien arranqué esta aventura. En 2017 fundamos Entelai a partir de un premio que ganamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en aquel momento Lino Barañao ministro, el premio Merck, que acaba de salir la nueva versión. En el 2017 nosotros fuimos los primeros ganadores de ese premio, y fundamos la empresa, y a partir de ahí, 2017-2018, empezamos a sumar premios y partners, que derivó que a partir de 2019 estuviéramos comercializando nuestros productos a partir de la certificación ISO, ANMAT y el ANMAT brasilero que se llama Anvisa. ¿Qué hacemos en Entelai? Hacemos soluciones médicas basadas en IA, de todo tipo y color. Entonces, hoy me voy a concentrar en imágenes, les voy a contar de imágenes, pero hacemos un montón de cosas. Trabajamos en imágenes, básicamente la fila de arriba, volumetría de cerebro en una resonancia magnética, y esto es lo que voy a contar ahora en detalle. Medimos distintas áreas del cerebro, así que lo dejo para después. Hacemos también screening en mamografías, miramos una mamografía digital y hacemos una señal de alarma de, che, acá puede haber una anomalía con cierta probabilidad de ser maligna, por favor, hace una segunda lectura. O lo mismo en radiografía de tórax para más de 15 tipos de lesiones que se ven en radiografía de tórax. Estamos también armando un modelo de imágenes con dermatología con celular. La dermatología depende muchas veces de lo que se llama un dermatoscopio, que es un equipo un poco más caro y más elaborado para mirar lunares. Y el problema que tiene es que no están todos los dermatólogos entrenados ni tienen ese equipamiento. Entonces la pregunta es si con el celular uno puede de alguna manera hacer lo mismo, ¿no? Screening de lunares. ¿Podré con el celular identificar lunares y entonces levantar una alarma y decir, bueno, mira, deberías ir a ver a un dermatoscopista porque este lunar no tiene buena pinta? Esto no está productivo, no está comercializado, pero ya lo tenemos desarrollado y anda muy bien. Y por último, las últimas 3 secciones, que es la que es no imágenes, es lo que nosotros llamamos Entelai Doc, que es un chatbot al estilo ChatGPT, en donde uno puede intervenir con una inteligencia artificial entre el paciente y el médico y resolver un montón de cuestiones liberándole espacio al médico. Por ejemplo, en lo que es recetas recurrentes y recetas de enfermedades crónicas, uno podría incluso emitir recetas sin la necesidad de llegar a un médico que tenga que hacer una consulta. El caso típico son, por ejemplo, anticonceptivos de mujeres. Las mujeres hacen los análisis, se les recetan los anticonceptivos, después tienen que ir una vez por mes al consultorio del médico a pedirle la receta mensual de los anticonceptivos. Que si no hubo ningún evento saliente en su salud y el médico ya sabe que esta paciente toma unos anticonceptivos, no hay ningún motivo para cual esa paciente tenga que asistir presencialmente a la consulta. Entonces lo que estamos haciendo es automatizando el proceso de emisión de recetas en ese tipo de casos. Después también hacemos algunas consultas médicas, no para diagnosticar, sino para que cuando el paciente llegue al médico que está tratando de ver, supónganse un paciente con migraña, llegue con una historia clínica ya prefabricada. Típico caso es un paciente con migraña que requiere hacerse un test de calidad de vida, de si duerme bien o no duerme mal. Ese es un test prefabricado que demora más o menos media hora a 1 hora. Bueno, qué bueno sería que si una computadora interfiere y detecta que ese paciente tiene una migraña y está consultando al neurólogo para eso, entonces pueda decirle, respondeme toda esta serie de preguntas y llega con el
el informe de calidad de vida ya precalculado. Entonces el médico cuando la recibe no tiene que perder esa media hora, ya viene precalculado y puede atenderlo mucho mejor y llegar a un diagnóstico ahorrándole tiempo, costo y esfuerzo mental al profesional. Y chequeos médicos lo mismo, ¿no? O sea, la idea de, bueno, si tenemos que hacer unos chequeos rutinarios, por ejemplo, de atención o memoria cuando uno entra en la tercera edad, por decirlo rápido, bueno, ¿qué pasa si metemos un robot que haga unos chequeos médicos y que levante alarmas? Che, mirá, tu atención está disminuyendo por fuera de las curvas normales, yo te recomiendo que veas a un neurólogo. Entonces, una especie de chequeo rutinario, un screening rápido que pueda derivar en caso de detección de señal de alarma. Cuando arrancamos con todo esto, arrancamos sobre todo con imágenes. Lo que muestro acá son todas las certificaciones y premios ganados en un comienzo con la parte de imágenes, que después derivó también en el chatbot que estamos usando con los chequeos médicos y la intervención entre el paciente y el médico. Tenemos más de 29 clientes y partners muy fuertes en Brasil, bastante en Argentina y en algunos otros países de Latinoamérica. Tenemos las certificaciones correspondientes en un montón de países, más de 250.000 estudios procesados a lo largo de nuestra historia, corta historia en estos 5 años. Y algo que a mí me enorgullece mucho y que es parte de lo esencial de Entelai, tenemos muchas publicaciones. O sea, tenemos publicaciones científicas en revistas tope de gama, que CONICET me las toma como mis tareas de investigación y que lo hago yo desde Entelai, siendo con mi sombrero CONICET parte de Entelai. Hacemos con nuestros clientes, con algunos de ellos, no solamente se convierten en clientes, se convierten en partners y se hacen asociaciones de investigación en donde se pasa por un comité de ética y ese tipo de cosas y terminamos haciendo estudios de, por ejemplo, cómo impacta el uso de estas herramientas en imágenes médicas en la práctica clínica o en distintas enfermedades. Entonces, te voy a contar una de todas estas, que es análisis de imágenes en esclerosis múltiple. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para que sepan, el hospital en general en los equipos caros, sea una mamografía digital, un resonador magnético o radiografía de tórax digital, tienen un servidor central. Nosotros lo que hacemos es, nos metemos en el medio entre el especialista que mira las imágenes y ese servidor, y hacemos IA como servicio del servidor. Nosotros no ofrecemos software para el especialista. El especialista mira con el software que el hospital indique y a su gusto y piacere. Lo que nosotros hacemos es aumentar la información en el servidor de imágenes para que lo vea desde el software que desee en el formato al que esté acostumbrado. Eso es algo que fue una idea original de Entelai y que seguimos sosteniendo. No queremos hacer aplicaciones propias de uso y análisis de estas herramientas, sino información aumentada en las herramientas de uso típico de los especialistas. Incluso eso lo hacemos con los chatbots. Los chatbots de Entelai no es una app propia de Entelai en donde uno puede hacer telemedicina, sino que es todo por WhatsApp. Por WhatsApp uno entra al chatbot de Entelai y opera como operaría con cualquier compañero de trabajo o grupo o amigo o lo que fuera a través de un chatbot. Si es un chatbot, no queremos una aplicación distinta, sino que lo hacemos dentro de las plataformas estándar. Así se ven los reportes, en este caso neurología, en este caso mamografía y en este caso radiografía de tórax. Y ahora voy a concentrarme entonces en neurología, como lo usamos en esclerosis múltiple. Entonces, voy a pasar acá. En el mundo de neurología hay todo un área que se llama neurodegeneración, que es cómo es que el cerebro se va degenerando, es decir, cambiando tanto su anatomía como sus funciones a lo largo de la vida. Y esto puede ser por una enfermedad, una muy recontra clásica es el Alzheimer, que habrán escuchado nombrar, otras más raras como esclerosis múltiple. Y lo que uno intenta ver en esta práctica médica es, primero, detectarlo cuanto antes mejor, y después usar drogas, en general drogas, para tratar de evitar que el deterioro que deviene de esa enfermedad no se pronuncie y sea lo más lento posible.
idealmente que sea tan lento como la degeneración que se da naturalmente por el paso del tiempo. Todos nosotros vamos a terminar dementes, los que lleguemos a viejos. Quiero que lo sepan todos acá, les doy la mala noticia del día, vamos a ser todos dementes. Pero vamos a ser todos dementes en un grado, en una velocidad de deterioro que está bastante bien estudiada y caracterizada. Algunos de nosotros se va a desviar. La pregunta es si podemos encontrar ese desvío a tiempo para tratar de corregirlo y no llegar demasiado degenerado cuando uno se pone viejo. Entonces, el número que se usa en general en enfermedades neurodegenerativas es que entre los síntomas y el diagnóstico de la demencia puede haber 3 años de diferencia. El primer síntoma es, uy, me olvido, me confundo los nombres de mis hijos, y el diagnóstico de una demencia por Alzheimer o por ahí llega 3 años. No digo que confundirse los nombres de los hijos, que me pasa todo el tiempo, sea un indicador, no salgan corriendo al médico, pero hay un montón de síntomas que sí se dan que terminan en un diagnóstico tardío. Y ese diagnóstico tardío son 3 años en donde uno deriva en la proyección de la neurodegeneración y que bien podría atenderse antes. Entonces, hay un montón de señales en Alzheimer, en esclerosis múltiple, que muestran que estudios de imágenes médicas de resonancia magnética del cerebro ayudan un montón a tratar de anticiparse y que ante esos primeros síntomas que aparecen, si uno hace los estudios que corresponden, uno pueda llegar a detectar atrofias en el cerebro, es decir, modificaciones, y eventualmente llegar a diagnósticos más tempranos. Entonces, en esclerosis múltiple o en enfermedad de Alzheimer, esto ya está recontrademostrado y estos estudios que acá cite, que después les queda en la presentación, pueden mirarlo, muestran que la confirmación diagnóstica usando estos estudios complementarios anticipa el diagnóstico y por ende el tratamiento y por ende el retraso en la degeneración cognitiva muchísimo tiempo. Entonces es algo que hay que seguir estudiando y seguir profundizando para tratar de anticiparnos lo antes posible al diagnóstico y ver cómo esas derivas que digo en la neurodegeneración pueden evitarse. En reportes de resonancia magnética de cerebro, cuando hay síntomas de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o esclerosis múltiple, en el 20%, más del 20% de las, perdón, más del 20% no, casi todos, arriba del 80% de las imágenes médicas tienen atrofia cerebral en algún grado, detectable únicamente por computadora. A ojo humano, terminan detectándose atrofias cerebrales muy groseras aproximadamente en 1 de cada 5 pacientes. El 20% de las neuroimágenes en donde la gran mayoría deberían tener una atrofia, solo el 20% son detectadas a ojo humano. Entonces acá hay una oportunidad de inteligencia artificial muy potente que es la detección de atrofia, que encima es una tarea para la cual el ojo humano no es lo mejor, porque es una tarea muy cuantitativa. Cuando digo atrofia, ¿qué estoy diciendo? Tengo un cerebro, tengo que medir la cantidad de milímetros cúbicos de distintas áreas del cerebro y comparar esos milímetros cúbicos de áreas de cerebro contra una base de datos, una tabla normativa. Esto es una tarea claramente cuantitativa y que la computadora debería poder hacerlo mejor que el ojo humano y por supuesto se ve eso. Y el ojo humano lo hace bastante mal, 20%, cuando la gran mayoría de las imágenes presentan algún tipo de atrofia en pacientes con síntomas y potencialmente diagnósticos. Entonces, un poco la idea de nuestro sistema, ahora sí hablo estrictamente de imágenes en resonancia magnética del cerebro, es detectar estas atrofias, detectar cuantitativamente y mostrarle al médico de una forma visual muy clara qué área del cerebro está modificada y cómo puede impactar. Entonces, esto es muy útil especialmente en esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es medio tramposa porque tiene una primera etapa de algunos eventos salientes que dan síntomas, que puede ser que se duerme un brazo, o pierde un poco de movilidad, o pierde un poquito el habla, o cosas por el estilo, pero que se haga muy cada tanto. Y hay una segunda etapa de la esclerosis múltiple, que es la etapa de neurodegeneración violenta que se da y a la que no se quiere llegar. Y hay drogas
Hay drogas que, detectado a tiempo la primera etapa, evita el paso a la segunda etapa, que es una etapa mucho más aguda y más consistente en el tiempo, que genera mucha neurodegeneración. Entonces, es muy importante en esclerosis múltiple hacer una detección temprana y medicar bien para evitar el paso de la etapa 1 a la etapa 2. Entonces, la cuestión es que no hay medición precisa de atrofia, como acabo de decir antes, y la segmentación manual de las lesiones para cuantificar la neurodegeneración es prácticamente imposible de hacer, tanto por tiempo como por costo. Entonces, ¿cómo se hace hoy? Cuando hablo de segmentaciones, tengo una resonancia magnética y hay que, por ejemplo, acá marcar las zonas, lo que se llama, voy a hablar muy técnico, hiperintensidad en sustancia blanca en una secuencia de resonancia magnética FLAIR. Esto es, un tipo de resonancia magnética en la sustancia blanca, las que brillan, las señales que brillan se marcan a mano de esta manera. A mano es literalmente con el mouse. Los médicos van con el mouse y lo marcan. Bueno, cuando uno mira, compara entre médicos, la concordancia entre los médicos, viendo cómo se solapa lo que marcó un médico y otro médico, es más o menos el 60%. O sea, manualmente somos muy chotos haciendo esto. No estamos preparados para esto. Entonces, si se mira, acá es solo un ejemplo, por ejemplo, esta lesión marcada acá, fíjense cómo no está marcada acá, y acá se ve el brillo. No sé si llegan a verlo bien en la presentación, pero acá hay un brillito. Este médico decidió no marcarlo y este médico sí decidió marcarlo. Y en general esa concordancia está en el orden del 60%. Entonces, para evitar este tipo de cosas que pasa todo el tiempo en esta especialidad médica, existe software tradicional, hay dos muy tradicionales, hay algunas empresas, etcétera, que tienen un montón de problemas. O no son muy robustos, una resonancia que viene con más contraste o menos contraste anda mal, o FreeSurfer que anda muy bien, pero tarda literalmente 6 horas en procesarse. Pones play, tarda 6 horas en procesarse. Y cada resonancia tarda 6 horas solamente en procesar estos colorcitos, es imposible de ejecutar en el sistema de salud a gran escala. Y entonces en TELAI aparece como la solución a estos dos problemas, que es dejemos la segmentación manual y pasemos a una segmentación automatizada con inteligencia artificial, y que esa inteligencia artificial sea rápida, sencilla y clara para el médico. Entonces, de la imagen médica de la resonancia magnética se pasa a una imagen con una segmentación hecha completamente automática, y no solamente una segmentación completamente automática, sino que además un informe que detalla precisamente cada uno de los elementos que se marcaron, a qué curva normativa basada en una base de datos muy bien curada latinoamericana corresponde cada una de esas áreas. Entonces, lo que hacemos es, en pacientes controles, vemos que estas bases de datos no marcan a un paciente como patológico, un paciente que tiene una afectación que se llama DCB, que es un tipo de degeneración, se le marca el área del cerebro que está afectada y entonces se analiza cada una de las áreas, y esto es una demencia frontotemporal. Se muestra como una demencia frontotemporal muestra áreas del cerebro frontales como afectadas en atrofia. ¿Qué significa esto? Que este área del cerebro que está marcada acá como roja, en realidad está afectada, está cambiada en su tamaño respecto a nuestra base de datos de normalidad. Y esta. Entonces, no solamente mostramos eso, sino que después también mostramos, por supuesto, los numeritos. Y entonces ahora el médico no solamente ve la imagen demarcada, sino además ve que el tálamo izquierdo está por fuera de la norma en algún rango. Y entonces ahora la pregunta del millón, y que le dio el título a esta charla, es ¿y qué? Tengo una inteligencia artificial que hace todo esto, ¿cómo afecta a la práctica clínica? Entonces, hicimos un estudio en donde agarramos a médicos y les dijimos, bueno, estudiá a estos pacientes sin la imagen y estudiá a estos otros pacientes con la imagen. Entonces, en unos casos, la atrofia podría ser detectada a ojo, si es que el médico la detecta, o no, y en los casos que mira la imagen con inteligencia artificial, no solamente ve la imagen, sino que ve la atrofia demarcada en los reportes con negrita. Es tálamo izquierdo
alterado, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿cómo es el tratamiento de los pacientes cuando el médico sabe que hay una atrofia? Porque ahora, cada vez que haya una atrofia, la inteligencia artificial se lo va a marcar fuertemente. Entonces, lo que se ve es que sin volumetría se propone tratamiento de cierta manera, con una cierta prevalencia en las dos drogas típicas que tienen en esclerosis múltiple. La azul es una droga suave y la naranja es una droga fuerte. La droga fuerte evita el paso a la etapa 2, pero es una droga más fuerte, entonces en general los médicos la evitan. Y lo que termina pasando es que cuando el médico tiene el diagnóstico de atrofia, y ahí sí hay una cuantificación y un resaltado en negrita, no es un diagnóstico médico, pero sí un reporte específico de áreas del cerebro por fuera de la norma, con inteligencia artificial. Entonces el médico dice, este paciente tiene atrofia en el tálamo, y entonces esa está asociada a una esclerosis múltiple, estoy muy seguro que es una esclerosis múltiple que está avanzando, entonces le propongo la droga fuerte. O sea, hay un cambio de conducta clínica en el médico, en la droga que propone, hacia algo que es más fuerte a partir del uso de inteligencia artificial. Lo que está por verse, y esto es muy nuevo, esto es de los últimos 5 años, esto no somos los únicos que lo hacemos, hay un montón de laboratorios haciendo esto, y otras empresas y grupos de investigación. La gran pregunta es si esto efectivamente es una práctica clínica adecuada. O sea, esto es una clara muestra del impacto de la inteligencia artificial en la actitud de los médicos. ¿Sí? Ahora, si esto tiene el impacto sobre los pacientes, es algo que está actualmente en estudio. Por otro lado, el pronóstico también cambia, no solamente cambia la droga que recetan, sino cómo ven al paciente, cómo creen que van a progresar, y lo que se da es que en general cuando uno ve la volumetría con la atrofia, los médicos típicamente tienden a decir que el pronóstico va a ser peor. Para ir terminando, ya últimas slides, bueno, así como nos interponemos en las imágenes, nuestro foco, nuestra concepción desde Entelai es interponernos entre el paciente y el médico, para cuando el médico reciba al paciente llegue con una batería, como recién hablé de atrofia cerebral, bueno, que llegue con una batería de cosas del paciente ya prefabricado que le ayuda al médico a tomar mejores decisiones en menos tiempo y con menos carga, ¿no? Entonces, la idea de Entelai es, entre el paciente y el médico y el hospital y las imágenes, siempre estar ahí para aumentar. Nosotros hablamos de inteligencia aumentada a partir del uso de Entelai en la previa de la consulta médica. No reemplazo de la consulta médica, sino aumentación de la consulta médica. Esto es lo de dermatología, que lo voy a saltear. Y lo último que voy a contar es una investigación que estamos haciendo en el laboratorio. Esto es bien de investigación y que queremos que trate de que llegue a la clínica en breve, y es inteligencia artificial generativa. Esta foto que están viendo acá es un violinista siendo operado de un tumor de cerebro despierto. Está tocando el violín durante la operación, y la idea es que le meten anestesia local en el cerebro mientras está tocando el violín, para detectar cuál es el área motora que le saca la movilidad, la motricidad fina del violín. Este violinista no quería perder su motricidad fina para poder seguir tocando el violín después de la extracción del tumor, y entonces le van durmiendo área del cerebro, y cuando encuentran el área que toca el violín, dicen, listo, por acá no entremos, y entran por otro lado para extraer el tumor. Esto es algo que se hace unos 30 años, en Fleni se hace un montón de tiempo, y yo tengo una colaboración muy fuerte en Fleni. El tema es que a veces los tumores están del otro lado del cerebro, en donde las habilidades ya no son motoras y visibles, sino que son abstractas. Por ejemplo, está la zona de las emociones, en donde está la sensación de alegría, sorpresa, asco y un montón de emociones que se estudian desde la neuropsicología. Entonces, muchas veces cuando se hacen estas operaciones, uno elige por dónde entrar a partir de qué habilidad cognitiva uno no quiere perder. No quiero perder el habla, eso es una clásica que no hace falta ni preguntarle al paciente, entonces se detecta el área de Broca y algunas áreas que están relacionadas con el habla,
Bueno, la pregunta es, si queremos detectar las áreas de las emociones para no perderlas, ¿es posible identificar? Entonces, lo que estamos haciendo es, las áreas de emociones funcionan mucho mejor sobre seres queridos que sobre seres desconocidos. Y no solamente eso, sino que nosotros necesitamos una medida cuantitativa. Entonces, hay algunos estudios de la psiquiatría y de la neuropsicología para hacer esas mediciones, son muy costosos en tiempo, son unas encuestas larguísimas en donde hay que mirar caras y figuras humanas deformadas para detectar asco, sorpresa, alegría, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es, agarramos una foto de un pariente de aquel que se va a operar y lo alteramos usando inteligencia artificial generativa con valores cuantitativos que podemos medir el umbral de detección de cada una de las emociones. Y entonces en quirófano, con el paciente despierto mientras le están durmiendo el cerebro, le hacemos hacer una encuesta sobre emociones y detectando ese umbral para identificar el área del cerebro siendo afectada para la detección de emociones. Así que este es un proyecto que está actualmente en modo de prueba en investigación. Eventualmente llegará a Fluent a operaciones, espero que el año que viene. O sea, ya está bastante avanzado. Entonces, en conclusión, existen un montón de desafíos, siendo acceso, costo y precisión los principales. Inteligencia artificial viene a resolverlo. Y esto es más que una conclusión, una filosofía de trabajo que tenemos tanto desde el grupo de investigación como de Entelai, que es que la inteligencia viene a tener un impacto significativo si se amolda a los médicos y a los pacientes. O sea, la investigación, por simple hecho de hacer investigación y después ver cómo lo uso, no termina funcionando, sino que requiere una demanda y un amoldamiento a la práctica clínica muy importante, y que es el gran desafío del traspaso desde la investigación a la clínica. Y por último, y esta es la última slide, una de las herramientas que nosotros estamos usando, uno de los vehículos que estamos usando para esa transferencia es el Centro Interinstitucional en Ciencia de Datos que yo estoy dirigiendo. Ese es mi cuarto sombrero, que en realidad es el mismo que el primero, porque es de la Universidad de Buenos Aires, en convenio con el ministerio, ex ministerio, ahora subsecretaría. La idea del Centro de Datos es encontrar esos proyectos de adopción tecnológica en organismos públicos y privados, en empresas, que puedan hacer uso de investigaciones. A diferencia de la vinculación clásica de la universidad, que es ver qué está produciendo los científicos y ver dónde se puede aplicar, dónde vender esa licencia, esa patente, ese conocimiento en empresas, el centro de datos tiene la visión al revés, más parecido a lo que les decía recién de Entelai. Tratar de encontrar proyectos de adopción tecnológica primero, eso quiere decir una necesidad en una empresa o en un organismo, e identificar si esa necesidad puede tener alguna solución parcial o total a partir de los desarrollos de investigación que se hacen en la Universidad de Buenos Aires. Así que los invito a conocer el centro de datos. Entelai ha trabajado con el centro de datos, es decir, ha contratado a través de la Fundación Sadowski y el centro de datos, que tienen algunas funciones parecidas, a investigadores para, por ejemplo, desarrollar mejores modelos de imágenes médicas. De vuelta, siendo Entelai un adoptante que sabía lo que quería de antemano, pero que no tenía el recurso humano. Y entonces, yo ahora con el sombrero de empresario salí a buscar algún amigote mío de CONICET, de acá de Exactas, que quisiera durante 6 meses incorporarse en un proyecto de investigación y desarrollo que venía, entre comillas, definido por Entelai, pero que requería el conocimiento de investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Buenísimo, Gracias. Federico, creo que estamos recontra en horario, no nos queda mucho tiempo para preguntas, pero bueno, nada, primero felicitaciones ahí por la charla, muy buena. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento para... Tengo no solamente libertad horaria, sino que si quieren hacerme preguntas después también pueden, por mail o por chat, lo que sea, con gusto. Bueno, buenísimo. Normalmente la mayoría de la gente se empieza a bajar más o menos el horario, seguro tienen más cosas, pero bueno, estuvo muy buena, hay fuerza. Marcelo, ¿te animás a una pregunta? Sí. Bueno, excelente la charla, Diego. Muy claro. No, la pregunta es, cuando vos decís que te metés en el medio, me pareció genial la idea,
te metes en el medio entre el paciente y el médico. Eso significa que ustedes tienen que conocer la interfaz o el sistema con el cual está trabajando en ese momento la institución, ¿no es cierto? Sí, correcto. Nosotros tenemos dos modelos de negocio. Ahora voy a hablar más de modelo de negocio de la empresa. Uno es, nosotros, por ejemplo, estamos en convenio con Swiss Medical, entonces estamos integrados a Swiss Medical. Swiss Medical tiene su sistema de atención de telemedicina, que se llama Sweety. No sé si alguno de acá tiene Swiss Medical y usa Sweety. Bueno, una parte de Sweety es Entelai. Perfecto. Y ahí estamos atados a cómo Swiss Medical decidió manejar la conexión con sus pacientes. Después está Entelai por su cuenta, que no depende de un tercero con quien nos integramos. Eso se llama Entelai Doc. Y eso es literalmente un número de teléfono en WhatsApp que habla directo con Entelai y que no tiene obra social asociada ni todo eso. O sea, es un WhatsApp de Entelai. Y sobre lo de recetas, Silvina está diciendo que usas lo de recetas. Todo lo de recetas que uses es Entelai. O sea, eso somos nosotros, eso lo hacemos nosotros. Si tenés alguna duda, me podés escribir por privado y te ayudo. En cuanto a Entelai, por fuera de los clientes, sea OSDE o Swiss Medical o quien sea, tiene un WhatsApp que se conecta al motor de inteligencia artificial nuestro y que va atendiendo al paciente, le hace el chequeo médico que y que eventualmente le dice, bueno, mira, tenés que ver a un neurólogo. El neurólogo es el que te tiene que hacer un diagnóstico, o tenés que ver a un gastroenterólogo. Entelai tiene una lista de médicos asociados que uno puede derivar, o bien el paciente después de eso saca un turno con el médico o propio o del sistema de salud que tenga. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Nada. Buenísimo, Silvia, que usás Entelai, me encanta. Ahí Diego Sánchez quiere hacer una pregunta. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, de nuevo, muchas gracias, muy didáctico. No, el tema de los procesos de calidad, porque vos estás estás en la industria, va a decir, en el sector de la investigación, pero después lo que estamos en el sector bien corporativo, ¿cómo haces que estos procesos de calidad donde interviene la inteligencia artificial sea aceptable, digamos, ¿no? Como producto o servicio y no incumplir algún contexto normativo, una cosa así? Si hay algún tema, si hay estándares, si se están desarrollando, nada. Sí. Te cuento anécdotas increíbles. Puedo hablar 14 horas de esto. Cuando en el 2017 fundamos la empresa, empezamos a laburar en todo eso. En 2019 queríamos empezar a vender, nos acercamos a ANMAT. Fuimos a ANMAT y dijimos, bueno, mira, tenemos esta empresa, tenemos este producto, queremos empezar a vender. Era la parte de análisis de imágenes. Y cuando hicimos eso, ANMAT dice, dale, perfecto, vendan, no hay problema, pueden comercializar el servicio, porque ANMAT no tiene regulación para inteligencia artificial en medicina. Y nosotros dijimos, perfecto, ¿me das un papel firmado por ANMAT que diga que yo puedo operar? Y ahí ANMAT dijo, no te puedo dar eso, porque no tengo normativa. ANMAT no te puede autorizar algo que no puede normar. Digo, bueno, pero me estás diciendo que no me podés regular, pero que no me podés dar un certificado de que yo puedo comercializar un sistema que va a afectar directamente a la salud de las personas. Y entonces ANMAT reculó ahí y dijo, no, tienen razón, hay que regularlos. Pero no existe la normativa. Entonces nos mandaron a nosotros a escribir una normativa con un estándar. Cosa que hicimos. Entonces ANMAT tiene una normativa de sistemas digitales en salud con inteligencia artificial, que fue en parte fue escrito por una gestora que contratamos nosotros desde Entelai, que yo participo un montón, en donde se ponen todos los estándares de calidad clásicos del software, que tiene que haber versionado, que tiene que haber, digamos, lo que hicimos fue una mezcla de regulación entre software y salud. Tiene que haber una validación médica, con un protocolo tipo clinical trial, con pacientes que se analizan con el modelo, y tiene que haber un partner que se asocie, y hay que verificar todo eso. Hicimos toda la normativa, nos auditó un laboratorio externo, y por supuesto aprobamos la normativa que nosotros mismos escribimos, cosa que está bien. Está bien que la hayamos escrito nosotros, está bien que la hayamos aprobado con la auditoría de un laboratorio externo, y entonces las normas de calidad no son solamente de software, sino que es una mezcla entre las normativas de calidad de software mezclado con las de salud.
hay mucho hincapié puesto en que lo que vos declarás en tu modelo de inteligencia artificial, qué sé yo, por ejemplo, detecto anomalía de maligno benigno en screening de mamografía con un 95% de precisión, bueno, que un laboratorio externo te pida un partner con sujetos que hayan firmado consentimiento informado de, no sé, 200 pacientes y mostrame cómo tu inteligencia artificial, y yo tengo que poder auditar las imágenes y el resultado, ande al 96%. Que eso es clásico en salud, no en software. Claro. Es un típico prueba de clinical trial, ¿no? Entonces, hay una normativa en ANMAT que escribimos nosotros para eso exactamente. Espectacular. Tengo anécdotas alrededor de ANMAT para reírse días enteros. O llorar, puede ser también. Sí. Che, de la parte técnica, digo, de cómo tienen armados los modelos, ¿querés contar algo? Sí, nosotros, o sea, yo soy investigador con ISET de verdad en esto, entonces nuestro foco siempre fue el estado del arte. Básicamente asistimos y seguimos los congresos internacionales de imágenes médicas y cuando sale un algoritmo nuevo lo incorporamos. Lo incorporamos quiere decir, implemento los papers, le hago alguna modificación según nuestro uso particular, recalculamos las bases normativas y hacemos una prueba de validación con algún partner con la enfermedad que sea, Alzheimer, esclerosis múltiple, qué sé yo. ¿En qué consisten la parte técnica? Es literalmente lo que los papers indiquen. Hace unos 10 años que se vienen usando unas redes que se llaman UNet, para los que manejan redes neuronales, y esas UNets van avanzando en el tiempo y sofisticándose. Nosotros en el mundo de imágenes médicas todavía no está tan de moda, qué sé yo, Transformers. Uno podría decir, uy, usás Vision Transformers. Bueno, no está tan de moda. Hay unos papers que andan muy bien con Vision Transformers para algunas cosas, pero todavía las redes, entre comillas, más estándar de los últimos 10, 15 años son las que se usan. Por supuesto, todos los años sale alguna nueva que es mejor que la anterior, pero son modificaciones sutiles sobre arquitecturas básicas que son básicamente units. Entonces, la solución nuestra en general es agarrar una de esas redes, entrenarlas usando las herramientas que ya se saben que andan muy bien, por ejemplo, FreeSurfer. Agarramos FreeSurfer que tarda 6 horas, corremos en la nube 1500 estudios con FreeSurfer que anda bárbaro y entrenamos estas redes que se proponen en los congresos usando el resultado de las herramientas clásicas y entonces logramos resultados tan buenos como los de FreeSurfer, pero en una fracción de tiempo. Y después, lo que para mí hace la diferencia de Entelai contra FreeSurfer, por ejemplo, es que el reporte es lo más importante. Todo el tiempo estamos haciendo encuestas con médicos especialistas, sobre todo en los congresos médicos de las especialidades, de qué te gustaría ver en el informe. Hay mucho técnico que viene a partir de la conversación con el médico. Por ejemplo, nosotros cuando armamos el primer informe hace unos 5 años, incluimos algo que se llama el índice de Evans. El índice de Evans es una pavada que hacen los neurólogos de unas cuentitas de algunas áreas de cerebro. Bueno, lo agregamos porque los médicos decían usarlo y al año dijimos, esto no tiene ningún sentido, ningún médico mira el índice de Evans. O sea, era algo que en la comunidad se creía que se usaba y se decía, qué sé yo, pero cuando lo tuviste precalculado en un informe, todos los médicos me dijeron, esto ni lo miramos. Bueno, chau, índice de Evans. En los reportes ahora, después de pasar por la red neuronal, no se calcula el índice de Evans. Pero sí nos dijeron que nosotros no estimábamos la asimetría en hipocampos, que es algo muy importante en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en el último cambio de informe, que fue hace 2 meses más o menos, agregamos un cálculo de asimetría de hipocampos. Y ahí, técnicamente, tuvimos que armar una red que se concentraba en asimetrías de hipocampos. Entonces, tenemos la red, una UNet sofisticada para hacer la segmentación de las áreas y de las lesiones, como mostré en la presentación, y una red que estrictamente recibe la segmentación de los hipocampos y estima la asimetría entre los hipocampos. Entonces, en general, la parte técnica viene derivada
de el pedido médico especialista en estas enfermedades neurodegenerativas. Una consulta, Diego, por lo que entendí recién lo que decías. Ustedes toman imágenes no etiquetadas y la etiquetan con el FreeSurfer y entrenan las redes con esa etiqueta generada por eso, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, agrego un detalle, es toda imagen que pasa por FreeSurfer después pasa por 2 neuroradiólogos que revisan a mano y hacen alguna corrección. Sobre todo en lesiones. Las lesiones que son chiquititas pasan por radiólogos y etiquetan a mano. Sí, esto es entrenamiento supervisado por humanos. Perfecto. Detalles técnicos que puedo contar es, por ejemplo, una de las cosas que pide ANMAT y que nosotros pusimos en la normativa es trazabilidad total. O sea, si hoy un paciente tiene un problema médico a partir de un diagnóstico de una imagen hecha con Entelai, yo tengo que poder mirar el reporte y saber qué datos de entrenamiento se usaron, punta a punta. Entonces, el reporte tiene un versionado, un hash, que me hace referencia a un deploy en producción, que me hace referencia a un commit tagueado específico en el código, y que además tiene una base de datos en algún sentido frisada, que yo podría replicar ese entrenamiento de ese modelo y sé exactamente cuál es la versión de modelo y con qué se entrenó para poder replicarlo. O sea, eso es lo que dice la normativa y lo que auditó el laboratorio externo, de que si me marcas un reporte, yo te puedo hacer la trazabilidad total de qué modelo se está usando. Por más que el modelo termine siendo una caja negra, es una caja negra replicable. Diego, perdón, vamos acá, Ceci y yo no tenemos que ir, así que vamos a cortar la grabación. Nos vamos a despedir, digamos, agradeciendo primero a todos los que se sumaron y a vos nuevamente. Obviamente, si quieren seguir, creo que pueden seguir tranquilamente, pero bueno, nada, eso. Muchas gracias de nuevo desde Ceci, y bueno, seguramente vamos a tener futuros capítulos sobre Entelai y sobre lo que se está haciendo en AI en salud. Sí, habiendo hecho este webinar, tranquilamente podemos organizar uno que sea bien técnico de, bueno, solo en neuro, o solo en mamo, o solo en chatbots, y me concentro y me meto en la parte técnica a fondo, no tengo problema. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, muy bueno.